Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos con más entrevistas de la coyuntura política y de la agenda legislativa. Y es un gusto para mí recibir a Juan José Martel, diputado de Cambio Democrático. Y también está conmigo Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático. Buenos días, bienvenidos a República. Qué gusto volvernos a encontrar, Juan José, bienvenido. Qué gusto estar acá de nuevo en este programa tan gustado por la ciudadanía. Gracias, Juan José. A la orden. Muy amable. Aldo, bienvenido. Gracias, Carlos. Siempre un gusto, placer estar en este gustado programa. Gracias por tomar la invitación. Y bueno, tenemos varios temas que desarrollar en este primer bloque de la segunda parte de República, Juan José. El proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Vamos ya por los 2 meses, no se ha tomado decisión y por lo que ha tenido las últimas reuniones de la Comisión Política, deja la impresión, Juan José, de que esta decisión se va a desarrollar hasta el 2019. Pues, la impresión que deja, pero me gustaría conocer su apreciación sobre esto, si es uno de los escenarios más fuertes o de mayor probabilidad de que esta elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se marque posterior a los resultados de las elecciones presidenciales en febrero del 2019. Sí, ya ahorita estamos frente a una situación de pronóstico reservado, es decir, después de 60 días sin que la Asamblea Legislativa sea capaz de elegir a los magistrados, cualquier tiempo puede pasar. Cualquier tiempo puede pasar. Puede ser que ya mañana tengan una resolución o puede ser que se vaya, como algunos vaticinan, para el próximo año. Yo creo que lo que no debemos de perder de vista es cuál es el fondo del problema. Y es que todos sabemos que nuestra sociedad ha estado históricamente controlada por grupos de partidos, por grupos de poder, que en el fondo controlan las instituciones. En el pasado era un reparto simple, ¿verdad? Al PCN le tocaba la Corte de Cuentas, a Arena le tocaba la Fiscalía General de la República, al PDC le daban la Procuraduría General de la República y cuando apareció el FMLN pues le comenzaron a dar la Procuraduría de Derechos Humanos y se convirtieron en cotos de caza. Esa situación tronó con las sentencias de la Sala. Ahora ellos tienen que disimular más, pero en el fondo el debate es el mismo. Lo que hay en el fondo del problema de no elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y de la Corte en general, pero que se agrava porque son 4 de la Sala de lo Constitucional y eso le pone un elemento adicional, un ingrediente increíblemente de complicación, es el problema de control. ¿Cómo van los partidos políticos a controlar la Sala de lo Constitucional, que es la almendra? Y ahí hay 2 posiciones, y hay que decirlo con toda franqueza. Sí. Por un lado, Arena quiere 2 en la Sala. Y como quedan 2 más, dice, bueno, que le den uno al PCN y otro al FMLN. Y Gana que quiere uno, denle en el de la Sala de lo Civil, dice. Como que fuera potestad de la Asamblea decidir que se lo manda a la Sala de lo Civil. La Corte se puede reorganizar internamente. Por otro lado, dicen los otros, no le damos 2 a Arena en la Sala. Agarremos 1 y 1. Sí. Arena, FMLN, PCN y PDC. Y si Arena quiere un segundo, lo negociamos, pero en el otro lado. Ahí está la almendra del problema. Entonces ahí sale que si es una señora, que los baremos, que los mejor calificados, cada quien tiene su mejor calificado según sus intereses. ¿Por qué? Porque los baremos tienen una característica, que son una evaluación que lleva inducción sobre el interés particular. Incluso basta con hallar la definición en cualquier diccionario de lo que es un baremo. Entonces, yo no escojo al mejor, escojo al más conveniente para el interés que yo tengo en una empresa. En ese sentido, cada uno tiene su baremo bajo el brazo. Y en el fondo el punto es control. Yo creo que mientras no resuelvan el problema de control, y eso va a implicar que van a negociar y van a seguir negociando,
eso no se va a resolver. Mañana hay solución, pasado se resuelve. No hay solución, nos vamos hasta después de las elecciones. Hay un aspecto acá, bueno, ya que nos ha planteado el panorama, Juan José lo ha mencionado también en diferentes momentos que lo han abordado los medios de comunicación, estos dos posicionamientos de fondo. El meollo del asunto, Aldo, es el control de la Sala de lo Constitucional, particularmente lo que significa los votos por las inconstitucionalidades. Aparece ahí, me gustaría escuchar tu postura sobre ello, porque por un lado le puede favorecer a la oposición tener una correlación de 4 votos favorables ante inconstitucionalidades, porque le puede afectar al ejercicio del gobierno en lo que resta de su mandato hasta junio 2019. Por otra parte, el partido de gobierno va a buscar manejar las inconstitucionalidades para no ser afectadas. Es más, ahora se está desarrollando, el presidente ha mandado a la Asamblea Legislativa inconstitucionalidades o vetos por razón de inconstitucionalidad. Entonces, justamente el panorama permite hacer esta reflexión. Me gustaría incorporar tu análisis sobre ello. Y fíjate que yo voy a hacer un análisis un poco más, menos circunstancial, pero que tiene que ver con los hechos. Okay. Fíjate que aquí hay varios cálculos, no solo uno. El control de la Sala de lo Constitucional puede que tenga un cálculo en términos de que se vuelve clave para la gobernabilidad, ¿verdad? Ese es un cálculo, pero hay otros. No perdas de vista en el del radar la configuración de la Corte Plena, en términos de probidad y en términos también de mandar a juicio por enriquecimientos ilícitos aquellos casos que se considere que tienen mérito. Cuando ya ves esa arista de la Corte Plena, entonces también tenés que tomar en cuenta que la defensa férrea que puedan estar haciendo estos diputados de andar guardando apariencias, pero en el fondo queriendo controlar en cuotas la sala y la Corte Plena, tiene que ver con una cuestión de supervivencia. Y una cuestión de supervivencia se pelea así como se pelea por no morirse. Hay dos cosas que peleas en la vida: no ir a la cárcel y no ir al cementerio. Y esas son cuestiones de supervivencia. Entonces tiene sentido cuando vos empezás a escarbar y a analizar cuántos de los actuales diputados están siendo procesados en probidad o tienen casos abiertos en probidad, y estos mismos diputados, cuántos de ellos están metiendo la mano para elegir a los magistrados de la Corte. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la cosa? Hay un interés entonces ya incluso personal en esto, ya sin desmerecer lo de la configuración de la Sala de lo Constitucional y la gobernabilidad, sí, que sería un interés partidario. Hay un interés personal ya de muchos de ellos, y si es así, no deberían de abstenerse de estar conociendo de este caso porque tienen intereses directos en ello. Ya se ha estilado por ahí, muchos analistas lo han señalado, yo lo sostengo también, que lo más democrático sería que dijeran, bueno, si yo tengo un expediente abierto en probidad y la configuración de la Corte Plena puede verse afectada por una elección en la que yo estoy participando, no me debería yo de abstener. Es que deberían de hacer, y esto es un reto para los periodistas, se los dejo ahí el reto en la mesa, deberían de ir a sacar la lista, porque es información, eso no es invento, es información de cuántos están siendo procesados ahorita en probidad y cuántos de esos son los diputados que están metidos en la elección, el proceso de elección. Hagamos el ejercicio, lo publicamos y que la población vea quiénes están metidos ahí. Y en tercer lugar también se da otro elemento, el elemento de que vos no sabes cómo va a terminar la elección presidencial, si nos vamos a ir a segunda vuelta, si va a terminar cerrada la competencia, y en todo caso, si van a haber violaciones de derechos constitucionales que algún candidato que pueda ser sacado de la contienda quiera ir a mandar a la Sala de lo Constitucional, y sería conveniente que hubiera gente ahí que pudiera de alguna manera ser influenciada para que alguien que vaya a reclamar que se le han violado derechos constitucionales, para no dejarlo participar en una elección, le digan, no, mira, aquí nadie le ha violado nada, por un lado. Por otro, ¿te acordás cuando la elección de Sánchez Serén y Norman Quijano, que fue por 6,000 votos la diferencia, que fue Arena a presentar una demanda para que se abrieran las urnas? Te digo, y lo digo con contundencia, porque yo presenté la demanda con la que se abrieron las urnas de San Salvador para el caso de la Diputación de San Salvador, y sé algo de derecho constitucional. Ese caso pudieron haberlo ganado, pudieron haber hecho que la sala le admitiera a Arena el caso de la presidencial, lo que pasa es que lo plantearon mal. Entonces no les convendría también tener una configuración por si acaso tuvieran necesidad de ir a algo así en las próximas elecciones. Bueno, en función de esta última idea que me mencionas, Aldo, es lo que Guillermo Gallegos mencionó hace unos días acá, de que la preocupación es una configuración de la sala que podría desestimar o tratar de afectar o bloquear el desarrollo de la candidatura de Nayib Bukele. Así lo mencionó Guillermo Gallegos acá. Pero de todo esto que te he mencionado, ¿cuánto tiene que ver con la población y las mayorías? ¿Cuánto tiene que ver con los intereses de las mayorías? Le pregunto yo a la gente que me está viendo,
¿Cuánto de todos estos cálculos tiene que ver con los intereses de la defensa de los derechos constitucionales de usted, que está ahí en la ciudadanía? ¿Cuánto? Dime tú, ¿cuánto tiene que ver con la defensa de los derechos de los ciudadanos? ¿Están estos cálculos basados en los intereses del pueblo, de la población? Yo no veo por ningún lado que estén basados en eso. Están basados en intereses particulares, personales, partidarios, sectoriales y personal, y hasta personales. Y eso es democrático. Pero pregunto yo, ¿eso es democrático? ¿Eso es sostenible? ¿Deberíamos de aceptar eso nosotros? Y lo hacen ya a ojos vistas, Carlos. Ya no les importa, les resbala. ¿Y tú crees que la población, una buena parte de la población, no se ha dado cuenta que ya el cuotismo es lo que se está imponiendo aquí? Los periodistas todos ya se dieron cuenta, pero también buena parte de la población. Y no te lo digo porque yo esté pensando que ya se dieron cuenta, es que a uno se lo dicen en la calle, en las universidades. Yo que estoy vinculado a las universidades, a uno se lo dicen. Con que te lo dicen los muchachos que están estudiando en la universidad. Mire qué descarados los diputados a lo que han llegado, queriendo poner otra vez piezas de ellos ahí. Pero por otro lado hay otra arista que deberíamos de analizar. Para que haya intentos de influencia, tienen que haber gente que se ha ofrecido a ser influenciada. Es que para que haya abusadores, a veces también hay algunos que se dejan abusar. ¿Quiénes de todos estos que andan para arriba y para abajo, que a mí me da una gran pena, porque ya sé los nombres de esta gente, ¿no? Por dignidad no deberían de andar como que son naipes para arriba y para abajo de los candidatos, pero ¿quiénes de ellos ya se fueron a poner a las órdenes, a las apreciables órdenes de aquellos que si los eligen ya saben que aquí tendrán un magistrado exprés que velará por sus intereses? ¿Y cómo es eso? Que se andan poniendo a las órdenes y andan prestándose a eso, a ese juego. Porque históricamente así ha sido, Carlos. Históricamente así ha sido. Debo de hacer la pausa, Aldo, pero al regresar continuemos con esta idea y escuchar a Juan José sobre esto, porque en la discusión de la configuración de magistrados de la Corte o quienes llegarían, se ha insistido, hay presiones de bufete, hay presión de algunos grupos económicos y grupos de poder, y creo que es importante que la gente sepa quiénes son esos grupos, quiénes son esos bufetes que quieren mandar o quieren influir en la configuración de la Sala de lo Constitucional. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Juan José Martel, diputado del Cambio Democrático, y Aldo Álvarez, secretario de Comunicaciones también de Cambio Democrático. Estamos hablando del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Juan José, se ha mencionado mucho, se ha discutido de diferentes grupos parlamentarios, lo ha dicho el PCN, lo ha dicho Gana, lo ha dicho el FMLN, de que hay presiones de agentes externos a la dinámica más legislativa. Se habla de bufet, se habla de grupos de poder, grupos económicos que quieren influenciar, pero no se le han puesto nombres directos para esto. Es decir, ¿y cómo se puede identificar o qué evidencia se puede mostrar a la ciudadanía para fortalecer o ratificar esta idea o desestimarla, si es así, de que hay grupos externos que quieren presionar en la posición de ciertos candidatos o ciertos perfiles que sean parte de la Corte Suprema de Justicia? Y Aldo mencionaba, para que puedan darle dinámica o movimiento a algunas de las decisiones de actores políticos y económicos del país. Sí, yo creo que uno siente la presión en los que van a tomar la decisión ejecutiva de elegir a los magistrados, pero uno muy difícilmente puede entrar a predecir. Yo por lo menos no me atrevería a decir el bufet de fulano de tal o tal bufet, a pesar de que uno sabe de que detrás de muchos de los magistrados pues hay algún bufet en el que ellos tienen cercanía, pero eso puede ser hasta normal para un abogado, ¿verdad?, que esté siempre cerca de algún bufet. Yo no me atrevería en este sentido a señalar como nombres, y creo que los que lo han dicho están obligados quizás a profundizar un poco más en esto. Lo que sí es obvio es que en el pasado han habido siempre grupos de poder económico, en el cual los políticos no han sido más que la pieza que mueve la decisión, pero los hilos están y los que mandan están detrás. Esa es la preocupación de fondo y es lo que estamos viendo que se repite en un momento en que la situación se está complejizando, porque ya a partir de ayer, a mi juicio, se nos han cruzado 3 elecciones. Sí.
El fiscal que ayer inició su campaña de reelección, esta elección que no termina, y de hecho mientras no termine hay campaña, y la campaña presidencial. Alguien me puede decir, mire, esas son de naturaleza diferente. Hay una que ya está vencida en la Asamblea, otra que no ha empezado, que es de la Asamblea, y una tercera que es del pueblo. Pero políticamente en el ambiente ya se cruzaron. Y los juegos de intereses ya se cruzaron. Para mí el fiscal ayer fue muy claro en el discurso que dio donde anunció su destape para la reelección. Llegó con el trofeo de Tonisaca, de la sentencia un día, con todos los adefesios jurídicos que tiene esa sentencia. Es obvio, es la única que hay en la historia, y llegó con eso, como que había sido su gran victoria. En segundo lugar, llegó a decir que no puede iniciar ningún proceso contra Arena porque no la puede meter presa. Mensaje claro. En el campo penal yo creo que no se necesita ser abogado como para saber que no se puede meter preso a un partido político. Pero obviamente el fiscal no es solo lo penal, eso es lo más visible. El fiscal es el representante de la legalidad en el país. Es el hombre que garantiza la legalidad. Entonces tampoco se pueden juzgar a las pandillas, porque como no se puede meter presa a la pandilla o el cartel de la droga, tampoco se puede juzgar. Es decir, creo que usó el lenguaje menos apropiado, porque lo que estaba tratando era de dar un mensaje para congraciarse. Y por otro lado, el ataque gratuito al candidato del FMLN, por un lado por ser candidato, que es muy sensible, y por otro lado en un tema que también ha sido sensible, que es el de las relaciones de China-Taiwán. Entonces llegó a iniciar de ese modo su campaña. ¿Qué significa? Ahí vemos cómo las cosas se nos cruzan. La campaña de magistrados, la campaña presidencial, con la campaña adelantada ya del fiscal general de la República. Bueno, ya mencionó esto, Juan José, y esto me permite incorporar un elemento más, porque en la Asamblea Legislativa van a coincidir el tema de préstamos, de presupuesto, que son parte de las discusiones como parte de la agenda legislativa. Y quiero pedir a la producción que nos ponga unas declaraciones del ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, en donde brinda su apreciación sobre esto y también da la idea de la configuración de decisiones que se están dando en el último tramo de este año en la agenda de la Asamblea Legislativa. Escuchamos y luego venimos con las reacciones de Aldo y de Juan José. Un escenario crítico que podría llevar al país a que se acumule un paquetazo en la Asamblea Legislativa. No es inédito, son cosas que ya han pasado. Ya van 60 días de atraso en la elección de magistrados de la Corte y en unas semanas iniciará el debate por el presupuesto general de la Nación del próximo año, deuda pública y la elección del fiscal general. Es posible que haya diputados o partidos, grupos parlamentarios a los que esa situación les resulte preferible, les resulte mejor, porque en cuanto hay más cosas que repartir, todos salen ganando, digamos. Alguien se queda con la fiscalía, el propietario, alguien se queda con el adjunto, el gobierno gana con el rollover, digamos, de convertir la deuda de corto plazo en largo plazo, etcétera, etcétera, y se aprueba el presupuesto. La otra parte grave de no tener magistrados de la Sala de lo Constitucional es que no hay quien defienda los derechos que se están violando a la población, dice Rodolfo González. Ordenando que se apliquen medicamentos a ciertos pacientes que ya denunciaron públicamente que no se les está dando. No hay una sala que le dé seguimiento a ese fallo. Y advierte que los diputados se exponen a demandas por incumplir su responsabilidad. Para deducir los daños, porque no puede ser que una omisión parece que ya no es tan simplemente porque no se pongan de acuerdo, sino que parece que hay quienes desde la propia Asamblea intencionalmente quieren provocar la cefalía. Y no solo se trata de elegir sala, pues de eso también dependen otros procesos en Corte Plena. Además de renovar 4 de 5 espacios en la Sala de lo Constitucional, también está el tema de la mayoría en Corte Plena para extradiciones, para probidad, para nombramiento de plazas y la ejecución del presupuesto. Es un escenario preocupante pensar en que el país pueda llegar a la elección presidencial sin tener Sala de lo Constitucional, concluye este ex magistrado. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Guardia.
Bien, ahí teníamos entonces la nota elaborada por Guadalupe Bonilla, donde tenemos declaraciones del ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Aldo, y me gustaría consultarte sobre eso. Bueno, el magistrado pone un panorama ya, combinación de institucional y también político, de cómo se pueden vislumbrar las cosas y quiénes podrían salir favorecidos o afectados en una distribución de instituciones del Estado, básicamente Fiscalía, se mencionó Corte de Cuentas, otras instituciones. ¿Tu reacción, Aldo? Bueno, apareció el ex magistrado Rodolfo González. Le mando un saludo. Parece ser que va a seguir siendo influencer, ¿cómo se llaman ahora en lo de las redes? En materia constitucional. Bueno, no, la verdad es que tiene razón, ¿verdad? Y además él lo vivió en carne propia durante todos estos años. Cualquier cantidad de configuraciones y contextos hubieron a donde se mezclaron cosas como esta. Es que esto no es la primera vez que pasa, lo que pasa es que ya estamos hartos que siga pasando. O sea, esto no es nuevo. Siempre en el pasado, incluso cuando él fue electo con los otros magistrados, en el 2009 fue, ¿no? En 2009, se dio algo similar, ¿verdad? Y él lo recordará muy bien cómo llegó él a la Sala de lo Constitucional, y además no es un secreto, es que siempre lo hicieron así. El punto es que ya no podemos seguir así, ya no puede seguir siendo eso la regla por la cual aquí parece como que es piñata y cada quien ve cómo se reparte los dulces. Y el problema es que estar haciendo cálculos como los que ya te mencioné antes, también nos lleva a que se acumulan tumultuosamente las almas para el cielo, como decía Monseñor Romero, que ya va a ser santo, porque se empiezan a acumular cosas que no tienen por qué estarse acumulando para resolver el punto de la elección de magistrados. Que si viene lo del endeudamiento, que si viene lo del presupuesto, que si quiero que me transforme en deuda de corto plazo a largo plazo, que si quiero... Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya se te empieza a hacer un gran, vamos a usar una palabra salvadoreña, cuchubal, entonces más de algunos siempre les salen las ingeniosas y brillantes ideas de hagamos un solo paquete, hombre, y resolvámoslo todo de una sola vez. Yo te ofrezco darte por aquí mis apoyos para que usted, gobierno, que está que ya no aguanta con el pago de la deuda, porque ya tiene a los acreedores aquí encima, ¿verdad? Entonces yo le resuelvo eso, pero terminemos aquí repartiendo las cuotas como originalmente lo habíamos planteado. Entonces puede ser que en ese momento ya se intersecten otras cosas que obliguen a que se tomen decisiones que no terminen siendo las que benefician a las mayorías, y eso también es un cálculo interesado. Mira, muchos de estos grupos parlamentarios y diputados que andan en estos cálculos podrán no ser muy cultos o podrán no ser demasiado versados en alguna materia, pero algo que han aprendido es eso. Eso lo han aprendido muy bien, andar haciendo este tipo de vivianadas con el exprofeso propósito de lograr sus propios intereses sean reconocidos. Y en este caso, como yo te dije ya, incluso de supervivencia. Es que yo, y con esto te cierro el análisis. Okay. Yo reto públicamente a los periodistas de este país, comenzando por los de este prestigioso medio, a que publiquen cuántos de los diputados que están participando en la elección de magistrados tienen abiertos casos de probidad con nombre y apellido. Y eso no es difamar a nadie porque es un hecho que ahí está, es un hecho cierto. Debo de cerrar este bloque para que en el siguiente continuemos con esta discusión del tema de si se está configurando un paquete de decisión en la Asamblea Legislativa. Juan José, tener su reacción sobre esto y también la actualidad de Cambio Democrático. Una pausa, regresamos. Último bloque que tenemos en esta segunda parte de República, en que me acompañan Juan José Martel y Aldo Álvarez de Cambio Democrático. Juan José Martel es diputado de la Asamblea Legislativa y Aldo es secretario de Comunicaciones de dicho partido político. Y estamos con esta discusión, Juan José, sobre una configuración denominado en términos populares como paquetazo, pero un conjunto de medidas que articulan decisiones institucionales, fiscales y otras que en el campo de políticas públicas que son de beneficio para el gobierno, pero también la oposición busca mover sus piezas. Y parece ser las cosas, Juan José, que se va llevando de esta manera, en donde se combinan decisiones fiscales, decisiones políticas, decisiones institucionales. Sí, efectivamente una fórmula para resolver los problemas de control de la partidocracia
ha sido crear los famosos combos. El combo es que de repente aparecen varias instituciones en juego y como hay varios cargos, entonces alcanza para darles a todos. Entonces vos agarras esto, yo agarro esto, el otro agarra el otro. El combo ha sido, aparte de lo inmoral y de la falta de ética, ha sido el mecanismo a través del cual los grupos partidocráticos han resuelto su problema de equilibrio manejando controles de las instituciones del Estado. El riesgo ahora es que eso nuevamente va surgiendo. Y a la par de dos decisiones que son distintas, pero que se ligan porque las toma la Asamblea Legislativa, que es la del fiscal, que no es así nomás, que ha adelantado campaña, y ayer era claro que andaba tras 37 votos, que no sé si los habrá conseguido, pero ayer en su arranque estaba buscando 37 votos. Por otro lado, la elección de los 5 magistrados, pero también se nos pueden presentar casos como que en esto se comiencen a incorporar créditos. Yo incluso estaba preocupado, pero al final se logró que se aprobara el crédito de ANDA. El crédito de ANDA porque era importante, porque son todas las obras de mitigación que hay que hacer en torno a la planta potabilizadora de Las Pavas. Sí. Entonces, si eso no se hace ya, iba a crear un lío. Entonces dije, ¿será que ya están metiendo créditos en el combo? Entonces, me preocupa muchísimo porque cualquier situación puede pasar. Para mí, ya estamos en una etapa de pronóstico reservado. Ya la situación se volvió compleja y aunado a un clima electoral complicadísimo, en que por primera vez los dos partidos grandes que han controlado desde 1994 el control del país, los dos en crisis, uno con una caída más rápida, pero el otro también cayendo, una nueva fuerza que está emergiendo, todavía, digamos, en construcción, pero esto está cambiando totalmente el panorama político del país. Por lo tanto, uno no puede dejar de ver estas cosas en el marco de todo el entorno político, económico y social en que se están dando. Bueno, una cosa muy puntual, lo pregunto, José, porque ya me restan 3 minutos y quiero escuchar algo en su intervención final sobre cambio democrático y lo que viene en la actualidad del partido, pero se entiende que hoy iban a desarrollarse bilaterales que había propuesto el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, con los grupos parlamentarios para hablar de este tema, pero también por el panorama que me planteé es que no va a ser, o por lo menos creería yo, que no se va a dejar de lado todas estas circunstancias políticas de fiscalía, del tema de la presidencia para esto de estas bilaterales, entendería, ¿no? Entiendo que usted también tendría una reunión con el presidente de la Asamblea para hablar de este punto. Sí, eso se vio en la comisión política pasada, lo dijo Norman, en concreto habló con nombre y apellido en el caso de Leonardo Bonilla y mi persona, que también iba a hablar con nosotros. Sí. Yo le agradezco la deferencia al presidente, me parece que puedo dar algunas ideas, pero hasta este día pues no he recibido una convocatoria, pero estamos pendientes de que en el momento en que él me lo pida, yo reviso la agenda y nos ponemos de acuerdo en cómo conversamos. Ok, perfecto. Me resta un par de minutos, me gustaría cerrar con Aldo en este sentido. Bueno, ¿qué viene para cambio democrático? Se ha mencionado, viene un proceso también para la búsqueda de reconstitución del partido político, las firmas y todos estos puntos. Y lo consulto porque se está dando en un contexto de la campaña electoral como tal, y cuál va a ser el rol de cambio democrático en esta alianza que promueven a Nayib Bukele y Félix Ubiá como su fórmula a la presidencia y vicepresidencia. Sí, bueno, nosotros reiterarte, número uno, tenemos una alianza con Nayib Bukele. Eso lo dejamos claro, lo hemos dicho y lo vamos a sostener. Como partido, nosotros nos seguimos sintiendo mentalmente aquí en cabeza de nosotros. Somos un partido político y porque como nos sentimos así, vamos a volver a ser partido ya muy pronto, por 2 vías. Por la vía de la solicitud de inscripción del partido, que te lo anticipo, se va a llamar Cambio Democrático, va a tener los mismos eslogans, mismos colores, mismos valores, principios, ¿verdad? Somos un partido de gente pensante y de gente con convicciones sólidas democráticas, mismos estatutos. Y además de eso, vamos a seguir, como ya lo iniciamos en algunas instancias, seguir las instancias legales correspondientes para revertir lo que consideramos todavía, y lo decimos públicamente, ¿verdad? Fue una ilegal e inconstitucional cancelación por intereses puramente político-partidarios. Ya creo que a todo el mundo tiene clarísimo qué fue lo que pasó,
¿verdad? Lo que hizo el TSE, lo que hicieron los magistrados de la sala de dejarle la pistola cargada y lo que hicieron los magistrados del TSE de agarrar la pistola y dispararla burdamente, de una manera burda, ni siquiera lo hicieron de una manera así algo maquillada, sino de una manera burda, ¿verdad? Y sostengo lo que he dicho públicamente y se lo vuelvo a decir nuevamente al amigo magistrado Julio Olivo, a quien conozco desde hace muchos años en términos académicos. Usted, ¿verdad?, ha sido un sofista de altos quilates, porque la sala en ningún momento le mandó a cancelar partido alguno y cuando guste lo debatimos en un foro académico y yo le demuestro que usted es un mentiroso. Así que Cambio Democrático sigue, Carlitos, seguimos adelante con todo y en esta alianza también seguimos con Nayib Bukele en términos de nuestro apoyo para la candidatura. Estamos por presentar un recurso de amparo ante la sala. Vamos a ser afectados por esta decisión, igual que todo el pueblo, pero vamos a también con esa vía. Perfecto. Quiero darle las gracias por haberme acompañado en la segunda parte de República. Aldo, Juan José, ha sido un gusto. Creo que nos volveremos a encontrar para seguir discutiendo la coyuntura política institucional, este proceso de elección de los magistrados y también la actualidad de Cambio Democrático en función de la campaña electoral que se va a estar desarrollando en los próximos días. Muchas gracias por haberme acompañado. A la orden, Carlos. Un honor. Muy amable. Gracias, Aldo. Gracias, Carlos. Muy amable. Establecemos un contacto con Ligia Roca de Quíbole para que nos comente cómo va el programa este viernes 14 de septiembre. Buenos días, Ligia. Buenos días, qué gusto saludarlos a esta hora de la mañana. Un adelanto de todo lo que va a poder disfrutar en Quíbole Magazine en este ya el último día de la semana laboral. Vamos a tener depilación con hilo. ¿En qué consiste? ¿Será que duele? ¿Es práctico? Es de las tendencias más nuevas. Y también vamos a tener la agenda cultural para que sepa qué puede hacer, de qué puede disfrutar el fin de semana. Si quizás se pregunta, ay no, ¿será que voy a poder divertirme o salir acá en el país? Sí. Todo lo va a averiguar acá en Quíbole y también los efectos adversos de la quimioterapia. Eso y más hasta las 11 de la mañana. Espero que se queden con nosotros. Regreso contigo. Que tengas un excelente día. Igualmente, Ligia, éxitos en esta jornada para todo el equipo de Quíbole. Nos encontramos el próximo lunes, 6:30 en República.